Diego Sciolá, y resulta que yo estoy yendo a la misma congregación durante unos 31 años más o menos, porque desde mis 14 años que voy a la misma congregación, a la misma iglesia, ¿no? Y allí me casé, allí tuve 2 hijos. eh, Perdón, voy a cambiar el modo acá porque Sí, me veo a mí mismo. Ahí está. allá está. Disculpen. Y resulta que después de 14 años y medio de casado, mi esposa sufre un cáncer, una enfermedad terminal. Una etapa re difícil para nuestra vida, una etapa re difícil. Entonces, 31 años tenía mi esposa, re jovencita. Mis 2 hijos eran pequeñitos, uno de 8, 9 y de 11, 12 añitos, una nena y un nene. Y empezamos a desarrollar ese periodo tan terrible, tan doloroso, tan triste de la enfermedad del cáncer. Y resulta que en la iglesia a donde yo iba, eh, tenían una doctrina que no era sana. Fui criado con doctrina, con falsa doctrina, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la confesión positiva, que no es más que una burda metafísica en la congregación, la falsa doctrina de las maldiciones generacionales sobre sus hijos y muchas otras falsas doctrinas. Y no, entré a buscar respuesta de semejante desgracia. Y resulta que empecé a buscar material de sana doctrina, personas reconocidas que enseñaban la palabra tal cual les fue entregada, como dice Pablo Timoteo, encargado de llevar la palabra tal cual se nos entregó. Y gracias a Dios, en ese periodo, mi esposa al principio sentía terror. Bueno, después pasó el tiempo, el Señor empezó a tratar con nosotros, a hablarnos a través de las Escrituras, el porqué de las desgracias, el origen del mal, por qué si Dios existe, existen semejantes cosas en el mundo. Y bueno, la misma Escritura me dio respuesta a todo esto. El Señor hizo un milagro en nuestra congregación. La persona que nos pastoreaba falleció. No milagro porque haya fallecido, no se fue con el Señor al hermano, sino que la persona que entró es una persona piadosa que ama al Señor y enseña las palabras tal cual es, y de ahí no nos movemos. Entonces, mi esposa, en aquel entonces, mi primera esposa, tenía un rencor, un odio hacia la mamá. Y entonces el Señor empezó a tratar con su corazón, aparte de la enfermedad, estaba tratando con el corazón. El Señor, y bueno, empezamos a hablar, el Señor por el Espíritu Santo nos empezó a convencer de pecado, traje a la mamá, que era la persona que tenía rencor ella en su corazón, se pusieron a cuentas. A partir de ese día, ella no sentía más el terror, el miedo que sentía la muerte. Oraba de esta forma: gracias Dios
por un día más de vida. Gracias, Dios, por las pruebas, porque vos formás el carácter de tu Hijo en mí. Miren la oración que hacía después de que empezó a ser libre, ¿no? ¿El Señor podía sanarla? Sí, pero no quiso sanarla. El Señor decidió llevársela. Entonces, ahí el Señor trata, y ella me decía, Dios no trata con todos iguales, con todos iguales. Y estuve 6 años solo, viudo, estuve 6 años solo con mis hijos, los fui criando, hasta ahora ya son grandes, tienen 20 y 22. Y el Señor trajo a una persona a la congregación, es Verónica Genovese, es mi esposa actualmente, y con ella ya llevamos 4 años y medio de casado. El Señor la trajo de Italia para mí. Así que ese es mi testimonio de mi vida. Es cortito, soy una persona que habla mucho, entonces tengo acá el cronómetro para hablar lo justo y necesario. Así que estamos caminando en el Señor, ella es una persona apasionada por el Señor, estamos trabajando juntos, ella trabaja con los niños en la congregación a donde asistimos, somos como unas 200 personas más o menos, y nosotros vivimos a 30 kilómetros de la ciudad, y acá se abrió otra congregación y ya nos estamos congregando en esta congregación que es pequeñita. Así que quisiera orar para compartirles una palabra. Es difícil así interactuar por este medio, pero gracias a Dios por este medio también, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este momento que nos has permitido vivir. Gracias por mis hermanos de la fe, de la iglesia de Siena, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su vida. Siento como que los conozco de toda la vida y es porque estamos unidos, tenemos la misma sangre espiritual. Somos lavados, comprados por el precio más alto, por la sangre de tu Hijo, Señor Jesús. Y eso es lo que nos une. Gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos que están escuchando, por la vida del pastor, por la vida de aquellos que nos presiden y que velan por nosotros, por aquellos que oran por nosotros sin que nosotros los veamos. Señor, gracias una vez más y te pido por favor que me utilices y que pueda hablar de acuerdo a lo que tú quieres que hable, Señor, y que podamos discernir tu voz a través de la palabra y que podamos vivirla y compartírsela a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le puse un pequeño título y puse confianza en tiempos de pandemia. Yo le voy a leer un par de versículos y después le voy a pedir si pudieran buscar un lápiz y papel, un bolígrafo y papel, para que ustedes anoten unos pasajes, versículos bíblicos, para que después lo lean en sus hogares, los lean en su casa y lo tengan siempre frescos en la memoria. Les voy a leer en Mateo 9:2 y confianza en medio de esta situación adversa que nos ha tocado vivir en el mundo, donde estamos siendo presos en nuestros propios hogares y se torna extremadamente difícil. Y dice así, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra confiar en el diccionario Vine dice
confiar, dice confiado, confianza, tener ánimo. En el Nuevo Testamento se usa en forma imperativa. Ten ánimo. El Señor mismo le está diciendo, ten ánimo. Ten ánimo. En Hechos 23:11 vemos dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así me es necesario que testifiques también en Roma. Ese es un versículo bíblico, pero ¿de qué viene hablando? Previo a esto, Pablo estaba en una situación extremadamente difícil, estaba puesto entre medio de saduceos y fariseos, y estaba exponiendo las verdades de Jesucristo, y se había armado un alboroto tan grande, que el tribuno mandó soldados para que lo saquen, porque lo querían despedazar. Lo llevan, lo sacan, pero el Señor, en esa situación de vida y de muerte que estaba atravesando, el Señor le decía, el Señor mismo le dijo, se le presentó el Señor mismo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que me testifiques también de mí en Roma. El Señor mismo, ese mismo Señor, ese Señor sobre todo de Pablo, es el mismo Señor que a mí y a ustedes también le dice, ten ánimo. Esta situación adversa que nos ha tocado vivir acá, nosotros en Argentina, por ejemplo, no sé, en Italia, en Europa han tenido guerras, por lo menos en el año 1945, pero nosotros en Argentina hemos tenido una guerra donde no ha participado la población, y fue en el año 1982, con la guerra de Malvinas, y no sabemos, no hemos experimentado algo semejante a la cuarentena que hoy vivimos. Hay gente que no tiene para comer, encima no le permiten salir de sus hogares a buscar el peso, el dinero, para poder abastecer para los suyos. Y es una situación caótica. Pero el Señor, al igual que le dijo a Pablo, en una situación dificilísima, ten fe, ten confianza, yo estoy contigo. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros. Bueno, les voy a compartir 4 o 5 versículos bíblicos. En Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez el Señor amoroso, misericordioso, recordándonos de esta forma, tengan ánimo. Lo podemos hacer unipersonal, tened ánimo. A vos te digo, tened ánimo, yo estoy con vos. Yo lo prometí una vez y para siempre, nos está diciendo el Señor. En 2 Corintios 5, versículos 6 y 8, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es parafraseado, y dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Honramos al Señor confiando en Él, aunque deseamos estar más a su lado, creer en la bendición de un día más de vida como posibilidad de vivir para Él y deleitarnos en Él. Que el Señor sea nuestro deleite, que el Señor sea nuestro todo.
tener la confianza. Yo tengo mi hija que se fue de mi casa en rebelión, en rebeldía, porque yo me planté firme de que en mi casa se honra a Dios. No se traen los amigos a emborracharse, ni a fumar, ni a compartir barbaridades. En mi casa decidí que se honra a Dios, así sea el precio que haya que pagar. Que mi hija me dijo, papá, yo no estoy de acuerdo, yo quiero vivir mi vida en forma mundana, como a mí me gusta, y bueno, me voy a ir de casa. Así que tengo esa tristeza por una parte, pero tengo la confianza del Señor. Él me dijo, él habló al carcelero de Filipo, y podemos decir esa palabra de que crees solamente tú y tu casa será salvo, cualquiera puede decir la verdad que es para el carcelero de Filipo, en ese momento, en ese tiempo. Pero nosotros, si la hacemos rema, la hacemos la palabra viva en nosotros, es para nosotros. El Señor, la palabra de Dios, el logos y el rema, la palabra escrita, y la palabra viva, tiene vida. El Señor nos dio su palabra para que nos aferremos a ella, a sus promesas, y confío en que Dios la va a traer a sus pies, que es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de la cruz. Bueno, nosotros, el Señor, hay infinidad, hay personas que dicen que hay más de 3.000 promesas en las Escrituras para nosotros, para sus hijitos, como hijitos, como el término que en la versión Reina Valera en 1960 le llama Juan a los santos, a nosotros, ¿no? Y quería compartirles Segunda de Crónicas 32:8 de la Nueva Traducción Viviente para que podamos entenderlo parafraseado, ¿no? Y dice así: el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Este sistema perverso que está en nuestra contra, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos puestos en medio de una generación malvada y perversa. Pero el Señor nos dice, confíen, porque yo estoy con ustedes. Si no nos basta las Escrituras, donde nos dice, confíen, confía, Diego, confía, confía, nada nos va a bastar. No está en nosotros, está en Él. Bueno, otro puntito que había puesto se llama confianza en nuestros hermanos. Debemos confiar en nuestros hermanos, en nuestros líderes, en los pastores, en los ancianos, en aquellos que nos lideran, en aquellos que nos presiden. Yo les he de decir al pastor, hay 3 pastores en nuestra congregación, hay mucha gente para atender y le decía a uno de los pastores, ¿sabes por qué estás vos y no yo ahí como pastor? Porque Dios te puso a vos. O sea, Dios los puso. Y quería compartirle primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y dice así: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto
y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Esa paz unos con otros viene del griego koinonia, que es una unión indivisible que debemos tener entre nosotros. Va a haber roces, va a haber cuestiones que no hacen a la doctrina. Sí, si hay un problema doctrinal, se está enseñando una blasfemia, bueno, es causa de hablarlo y llegar a un acuerdo para erradicar esa mala enseñanza. Pero si es cuestiones de carácter, cuestiones de pensamientos, yo pienso así, yo así, pero no hacen la doctrina, tenemos que soportarnos unos a otros, amarnos, como dice el Señor, y vivir en paz entre nosotros, ser ejemplo en amor. Nosotros teníamos pequeños grupos de discipulado donde aprendimos mucho eso, el roce entre nosotros, el amarnos, el perdonarnos, el asistirnos, el cuidarnos entre nosotros. Y otro subtítulo es tremendo que dice, yo le puse este subtítulo, confianza en las cosas de arriba. Me encanta este pasaje y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Siempre uso la Reina Valera 960, pero quería compartírselo en esta versión. Y dice así, Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Y dice así, es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esta palabra me alentó mucho en situaciones extremadamente tristes, dolorosas, difíciles de mi vida, donde me dice la palabra del Señor que esta pequeña tribulación que hoy tenemos, que es momentánea, produce un peso de gloria en nuestra vida eterna. Así que en común tenemos una situación, una tribulación grande en el mundo. ¿Estará avisando el Señor Jesús que viene? Yo creo que sí. El Señor está avisando que viene a buscar a su pueblo. Aquel que no le dio la espalda en obedecer su palabra, ¿no? Entonces, debemos confiar en su palabra, lo que Él nos enseñó. El Señor nos dice en Jeremías 17:7, se los voy a leer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que puso su confianza en Dios, en lo eterno. Nuestros hermanos, como Abraham, esperaban una ciudad eterna, al igual que nosotros. Estamos hablando de casi 7.000 años atrás. Estaba esperando una ciudad eterna, la misma que esperamos nosotros. Dios tiene una eternidad, nos dio el Espíritu Santo para darnos gozo, valentía, confianza, para que recordemos su palabra en cada situación. Para recordarla, tenemos que leerla, pasar tiempo, amigarnos con las Escrituras y pasar tiempo a solas con Dios.
tiempo a solas, tiempo con nuestros devocionales, con nuestras esposas e hijos, y tiempo a solas. Yo me siento honrado de haberles compartido esta palabra. Espero que haya sido de aliento. No, soy una persona que me suelo extender en el tiempo. Hice un pequeño bosquejo para no irme por las ramas y poder compartirle lo justo y necesario para la edificación de los oyentes, como dice la palabra, ¿no? Pero antes de terminar, le quería dictar, teniendo en cuenta que le dije al principio si podían buscar un bolígrafo, una lapicera o un lápiz, no sé cómo le dirán ustedes, 10 pasajes bíblicos como tarea para que lo lean ustedes antes de ir a dormirse y tengan fresca la palabra de Dios hoy, mañana y todos los días. Es viva. Y uno de los pasajes es Filipenses 4:9, Hebreos 13:5 y 6, Mateo 6:26, Salmos 121:3, Salmos 62:7, Segunda de Corintios 5:7, Primera de Juan 5:14, Salmos 143:8, Salmos 56:3. Parecen muchos, pero no van a tener que leerlos a todo el libro, solamente los pasajes cortitos que les estoy mandando. Proverbio 3, del 5 al 6, y Jeremías 17, 7 y 8, que lo leí recién. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Voy a orar. Señor, gracias por haberme permitido compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Es un honor para mí. Te ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, que podamos verte a través de la Escritura, que podamos discernir la voz de Dios a través de las Escrituras y saber que tú nos estás hablando, Señor, que tú nos estás hablando. Te doy gracias, Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están escuchando. Que seas tú quien estés calando profundo, Señor. Más allá de la pandemia, más allá de las restricciones de salir, cada uno tenemos situaciones adversas en nuestro propio entorno familiar y unipersonal. Te ruego que obres. Tú conoces los corazones, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, por favor, Padre. Amén, amén, amén. Antes de terminar, les quería recordarles, ya lo deben conocer, Primera de Timoteo 3:16, cuando el Señor dice que toda palabra es inspirada por Dios. El pastor John MacArthur en su comentario dice que es literalmente voz de Dios o exhalada de Dios. Es Dios mismo hablándonos. Que el Señor les bendiga.